Hola chicos, esta vez vamos a ver termometría. Es parte de la física clásica que se encarga del estudio y medida de la temperatura de los cuerpos o sistemas. Todo esto lo hemos reflejado como calor. Nosotros identificamos ese punto del calor y obviamente ya los científicos identificaron una forma de medir la temperatura. Y esta forma de medir la temperatura es con diferentes escalas. Una de las más usadas pues, es la Celsius, es la que es del sistema internacional y es con la que estamos más compenetrados. Y vamos a ver el calor específico y la calor. Es la magnitud física o parámetro que describe las interacciones de un sistema con otro, dado que corresponde a la cantidad de energía que se transfiere de un sistema a otro. Todo cuerpo o sistema, debido a su temperatura, tiene la capacidad de transferir energía a otro cuerpo o sistema que esté a temperatura más baja. Esto quiere decir que todo el tiempo la energía fluye, muchachos. Cuando un cuerpo tiene más temperatura, busca atemperarse, entonces transfiere la energía a lo que está a su alrededor, ya sea en el propio aire o en algunos casos algún otro elemento metálico, principalmente, que son los que mejor transfieren esta energía. La temperatura es aquella propiedad física o magnitud requerida a las nociones comunes de calor medible mediante un termómetro. Hay muchos elementos y ya no nada más termómetros. El termómetro que principalmente conocen es aquel en donde les toman la temperatura del cuerpo, que es un termómetro que tiene mercurio adentro y está encapsulado en un frasco de vidrio, en un recipiente de vidrio que tiene una forma cónica. Entonces el desplazamiento o la dilatación del mercurio nos identifica la temperatura del cuerpo en la cual estamos expuestos o tenemos. El equilibrio térmico es aquel estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos, las cuales en condiciones iniciales presentan diferentes temperaturas. Una vez que las temperaturas se equiparan, se suspende el flujo de calor, llegando ambos sistemas al mencionado equilibrio térmico. Como ya les había dicho, la temperatura es una energía que se transfiere. Si nosotros tenemos dos elementos, el elemento con mayor temperatura va a transferir calor al siguiente elemento hasta que logren estar a la misma temperatura. Deja de generarse el flujo de esta energía. Como habíamos hablado, las escalas termométricas, viene Pocoyo con sus amigos para ver qué es la escala termométrica y el calor. La propagación de calor es un proceso de transferencia de energía cuyo efecto principal es producir cambios en la temperatura de los objetos. Este se conduce de tres maneras. Conducción. Es la forma en la que el calor se conduce o propaga en los sólidos, es decir, como lo habíamos dicho, de un metal a un metal. Convección es el calor que se propaga a través de un fluido. Esto quiere decir, en el caso que se está exponiendo, una olla express se está calentando y tiene una conducción de calor de la llama de la energía directa de la estufa a la olla, pero la olla tiene agua y genera vapores y entonces ahí ya hay una convección del calor. Y la radiación es estrictamente el flujo de energía derivado de una llama, es el calor que se transfiere a través de ondas electromagnéticas. Tenemos las escalas termométricas. Podemos ver la escala Celsius, que es la que más manejamos y que obviamente, como va de 10 en 10, es mucho más fácil su medición y su forma. Para poder hacer una referencia contra la escala Fahrenheit, que también es más usada por el sistema inglés, la parte del Fahrenheit dice que son 9/5 del valor del Celsius más 32. Esto es porque el 0 Celsius tiene 32 Fahrenheit como la misma temperatura, así como tiene los 273.15 Kelvin. Estas son las características que debemos conocer para cuando vamos a hacer una conversión.
en cuanto a escalas termométricas. Y bueno, vemos ahora el calor específico, es la cantidad de calor por kilogramo que necesita un cuerpo para que su temperatura se eleve 1 grado centígrado. Calor específico lo tenemos como CE y es igual a una caloría sobre gramo por grado Celsius. C es la capacidad calorífica y está dada en calorías sobre grado centígrado, y Q la cantidad de calor, que son calorías, y M la masa en gramos. Si ustedes observan, nuevamente nos están diciendo desde la fórmula que la masa es en gramos, y pueden en algún ejercicio ponerla en kilogramos. Y deben de recordar que primero tenemos que hacer la conversión de kilogramos a gramos, y después ya cambiamos o sustituimos los datos en la fórmula para poder tener peras con peras o manzanas con manzanas, y no revolver los elementos que nos están proponiendo de inicio para que podamos tener un error en la contestación de la pregunta. La caloría es la cantidad de calor aplicado a 1 gramo de agua para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Es decir, que ese apartado de caloría dice que la transferencia de energía hacia el agua para poderla elevar 1 grado centígrado, eso es una caloría. Capacidad calorífica se define como la razón que existe entre la cantidad de calor que recibe un cuerpo y el incremento de su temperatura. Es decir, la cantidad de calor de dicho cuerpo absorbe cuando la temperatura aumenta 1 grado. Y entonces tenemos la fórmula que nos dice precisamente esa cantidad de calor contra el incremento de temperatura. Y ya tenemos los reactivos. Por favor, vean los videos que les estoy poniendo porque van a reforzar su conocimiento con respecto al tema. Si los ven por YouTube, por favor denle like. No es para subir puntos en YouTube, sino nada más para tener monitoreado que ustedes ya vieron ese video y que ya lo observaron. Denle manita hacia arriba o manita hacia abajo, no hay problema, los cuenta como que ya los vieron. Y lo importante para mí es ver qué cantidad de personas están utilizando los videos en YouTube y qué cantidad de personas están utilizando solo la semántica del video. Además, vean todos los materiales que les estoy subiendo, por favor. Bueno, chicos, muchas gracias. Esperemos vernos pronto. Hola, bienvenidos. Hoy aprenderemos la diferencia entre calor y temperatura. ¿Sabes cuál de los dos mide el termómetro? ¡Descubrámoslo! Menos mal que aquí tienes aire acondicionado, pero si dejas la puerta del jardín abierta entra el calor. ¡Cerrémosla! No te molestes, ya intenté cerrarla, pero es imposible. ¿Por qué? El otro día que hacía frío estábamos aquí con la puerta cerrada. Sí, pero cada vez que hace calor, algo le ocurre y no la puedo cerrar. ¿Tendrá que ver con que es de metal? Puede ser, es extraño. Sí, y además lo extraño es que ocurre siempre que hace mucho calor. Quizás tiene que ver con lo que vimos el otro día en el laboratorio. Hoy vamos a hablar de la temperatura y del calor. Aunque a veces nos parezca que son sinónimos, en realidad son cosas diferentes, aunque relacionadas. El calor es energía que se transmite de un cuerpo a otro, y al hacerlo, puede elevar o disminuir la temperatura de un cuerpo. Pensemos algo. ¿Qué ocurre cuando se coloca una olla con agua sobre el fuego? Lo que se transmite del fuego al agua no es la temperatura, sino el calor. Y este calor hace que se eleve la temperatura del agua. Esto lo podemos comprobar colocando un termómetro dentro del agua. Ahora haremos el experimento. Para esto necesitamos un tubo de vidrio muy fino llamado capilar, 2 recipientes con agua a distinta temperatura y un poco de masilla. Primero debemos sumergir una parte del capilar en el agua y lograr mantener una pequeña gota en su interior, lo más cerca del centro posible, de manera que la gota de agua quede entre espacios de aire. Luego, en uno de los extremos del capilar y con mucho cuidado colocaremos la masilla para que ese borde quede sellado. Si hacemos esto, quedará un espacio de aire y luego la gota de agua. A continuación, sumergirán el capilar del lado que está sellado en los diferentes recipientes con agua y observaremos qué sucede. Claro, y como el gas se expande, hace que se mueva la gota hacia el otro extremo. En cambio, cuando sumergimos el capilar en agua fría,
El gas que forma el aire se comprime y hace que la gota se acerque al extremo en el que está la masilla. Con nuestro experimento de hoy hicimos un termómetro casero. ¡Un termómetro! Exacto. Los termómetros comunes son tubos graduados que en su interior tienen mercurio. Y por ser un metal, es muy buen conductor de calor. Cuando este metal se encuentra con una fuente fría, se comprime y se dilata cuando tiene mayor temperatura. De esta manera, al dilatarse o comprimirse, el mercurio va señalando qué temperatura hace en el ambiente. Bueno, más allá del agua, que es un caso especial, ¿el resto de los materiales se dilatan si aumenta su temperatura? Sí. Entonces ya sé por qué la puerta del jardín no cierra bien los días de alta temperatura. ¿Por qué? Porque se dilata el metal de la puerta, entonces ya no puede cerrar bien. Ah, muy bien, tienes razón. Y los días de invierno, cuando las temperaturas son bajas, pasa lo contrario. Claro, el metal se contrae y no hay problema. En esta ocasión vamos a hablar de la temperatura. Todos los cuerpos están formados por partículas, átomos y moléculas, y si estas partículas se mueven, ese movimiento viene definido, viene producido por lo que es la propia energía cinética. Bien, pues si medimos ese movimiento de las partículas, estamos midiendo la temperatura. Es así de sencillo. Por lo tanto, la temperatura será la manera en la que medimos esa agitación térmica de las partículas. Para saber si un cuerpo está caliente o frío, tenemos que compararlo con otro. Y así podemos definir si está caliente o frío. Para poderlo definir qué rango de temperatura tiene o qué temperatura posee, surgen las escalas termométricas. Y para medir tenemos los instrumentos que son, como ya sabéis, los termómetros. Hay tres escalas termométricas. La escala Celsius o centígrada, que es la más usada de manera internacional, en la cual se le asigna el 0 a la temperatura de fusión del agua y el 100 a la temperatura de ebullición del agua, todo esto a presión atmosférica normal. Y los intervalos se dividen en 100 partes iguales. Por otro lado tenemos la escala Fahrenheit, que es la más usada en Estados Unidos y en algunos países de tradición anglosajona, y en esta se le asigna el número 32 o el valor 32 a la temperatura de fusión del agua y el 212 a la temperatura de ebullición del agua. Todo esto también a presión atmosférica normal, porque ya sabéis que la presión variaría la temperatura. Y se divide en 180 partes iguales. El intervalo sería 180 partes iguales. Y por último tenemos la escala Kelvin o absoluta, que es la unidad de temperatura del sistema internacional. Se le asigna el valor 0 a la mínima temperatura posible de un estado en la cual esa energía de la cinética de las partículas que hemos hablado antes es nula. Cuando es nula, ahí le asignamos el 0. Y también se le asigna el 273 a la temperatura de fusión del agua y el 373 a la temperatura de ebullición del agua, y se divide en 100 partes iguales.